Curso Facebook Tuberculosis para personal de salud, clase número 2, segunda parte. Una investigación de CEPROMUR de los años 1990, realizado en Lima Cercado, La Victoria y otros distritos, mostró que el 35% de los niños habitaban en viviendas de una sola habitación y que el 45% de los niños compartían sus camas. Otro dato importante para efectos del riesgo de transmisión de la tuberculosis es el hallazgo de 40% de viviendas en barrios altos cerca de Lima que no cuentan con ventanas. El estudio también menciona que un 33% de familias vivían en condiciones de hacinamiento, 3 o más personas viviendo en una habitación. Ernesto Sánchez Silva, conocido como Poncho Negro, era el padre de las invasiones populares en Lima. Durante más de 30 años este hombre se dedicó a organizar y dirigir la mayoría de invasiones que se registraban en Lima en aquella época. Alrededor de 130 invasiones fueron realizadas en toda la capital, siendo las más representativas las del Cerro San Cosme, El Agustino, Cosma, San Juan del Lurigancho, entre otros. Cerro San Cristóbal, cerro detrás de la Plaza Mayor de Lima, cerro histórico desde donde los generales de Manco Inca dirigieron el sitio de los ejércitos del Inca a las huestes españolas de Pizarro, cercadas en Lima. El mismo Cerro San Cristóbal, ya en la República, invadido y con elevada frecuencia de tuberculosis. El Cerro San Cosme, ubicado a 1 kilómetro de Palacio de Gobierno, a inicios de las invasiones, en 1940. En pocas décadas se transformaría en el epicentro hiperendémico de tuberculosis y tuberculosis multiresistente de América Latina. En este cerro residen 10.000 familias y cada año un 10% de estas migra a otras partes de Lima. José Matos Mar, desborde popular y crisis de Estado, comillas. Del 80% de la considerada como sectores populares, 37% radica en las barriadas, 23% en urbanizaciones populares, 20% en tugurios, callejones y corralones. Esto significa que las barriadas en lo urbano constituye el asentamiento mayoritario de los sectores populares. Cierro comillas. Se observa la invasión de los terrenos de cultivo en el cono norte de Lima y el gráfico muestra el crecimiento porcentual exponencial de las barriadas. El mapa muestra la ruta secuencial del crecimiento de Lima en base a invasiones populares de terrenos públicos y privados entre 1940 y 2005. En cada zona, luego, crecería la tuberculosis al encontrarse el Estado peruano en una crisis económica prolongada. Las zonas más pobres, con alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, rodea a la Lima tradicional en verde. Asimismo, el hacinamiento se incrementa según se incrementa el número de personas ocupando una vivienda. Por ejemplo, en hogares urbanos con 5 o más personas el hacinamiento llega a 39%. Se incrementa también el hacinamiento según se incrementa el número de NBI. El 74% de los hogares urbanos con 2 o más NBI viven en hacinamiento. El mapa muestra una distribución segregada de los casos de tuberculosis en la ciudad de Tokio. Es decir, que la distribución de la carga de la enfermedad no es uniforme en las ciudades. Otro ejemplo de segregación espacial de la tuberculosis en la ciudad, en este caso en Pernambuco, Brasil. Entre los años 1955 y 1990, el PBI de Perú fue decreciendo, lo que se tradujo en menores programas de inclusión a los nuevos migrantes, menos establecimientos de educación, de salud, menos programas de vivienda, ausencia o interrupciones en el diagnóstico y tratamiento gratuito de tuberculosis, por ejemplo. Ciertamente una crisis económica prolongada que se tradujo en mayor carga de enfermedades transmisibles en la población más vulnerable. El gráfico muestra cómo fue creciendo el desempleo en el periodo 1970-2006, lo que llevó a un crecimiento del empleo informal autogestionado de los desocupados, con escasa capacidad de financiarse la salud, por ejemplo, en un contexto en el que había interrupción en la provisión de insumos de laboratorio y de medicamentos para control de tuberculosis. El gráfico muestra el crecimiento del empleo eventual o precario en el periodo 1970-2006. El gráfico muestra la caída de las remuneraciones en aquellos que tenían trabajo dependiente, es decir, aquellos que lograban el empleo asalariado recibían menos por el mismo trabajo comparado con años anteriores, por tanto con limitaciones para cubrir sus necesidades de salud,
por ejemplo. En este contexto de crisis prolongada y pobreza urbana y rural, crece la epidemia de tuberculosis, transformándose en hiperendemia. El gráfico muestra los casos de tuberculosis y tuberculosis multiresistente ocurridos en un periodo de 5 años en Lima antiguo. Cada punto representa un afectado de tuberculosis. Se observa una hiperendemia de tuberculosis en Lima Cercado y La Victoria. El estudio no comprendió otras zonas como el Agustino ni San Juan del Lurigancho. Se observa el epicentro hiperendémico de tuberculosis multiresistente de San Juan en esta zona. Una ampliación del mapa. Las flechas se ubican en el antiguo cercado de Lima, el antiguo pueblo de indios, el cerro San Cosme, y el cuadrado verde ubica el Palacio de Gobierno actual de Perú. La lámina representa dos momentos históricos de la ciudad con más de 400 años de diferencia entre la Lima rural prehispánica y la Lima republicana hiperendémica de tuberculosis y tuberculosis multiresistente. La flecha señala dónde estuvo ubicada la Lima nativa, cerca de las actuales zonas hiperendémicas de TB y TBMR. El gráfico muestra un cuadro de la encuesta nacional de determinantes socioeconómicos de tuberculosis en Estados Unidos en los años 1987 y 1993. De todos los determinantes, el que aparentemente tiene más peso o correlación es el hacinamiento, mostrado en línea roja. A más hacinamiento, tendencia a la derecha, más incidencia de tuberculosis. También influyen los ingresos económicos, la educación, el desempleo y el acceso a los servicios públicos. En las encuestas de impacto económico de tuberculosis realizadas a pacientes de TB en 2010 y 2016, se muestra que un 30% refiere que hay 3 o más personas por habitación para dormir entre los afectados de TB. La definición del INEI de hacinamiento es aquella en el que comparten una habitación 3 o más personas. Sin embargo, en otros países se define como 2 o más personas por habitación. La tuberculosis se transmite principalmente en los hogares porque es el escenario donde se comparte más horas de dormir, sin renovación adecuada del aire. En algo menos del 40% de los afectados de tuberculosis, la habitación que se utiliza para dormir, en la mitad de ellas no hay ventana, lo que facilita la transmisión en el hogar. Cuando no hay ventilación, el aerosol infectante que se produce con la tos puede permanecer más de 1 hora flotando en el aire. El gráfico muestra que ha ocurrido una caída significativa de las actividades remuneradas de los afectados de tuberculosis el año 2016, comparado con el 2010. El único factor diferente conocido entre ambos periodos es el cambio de esquema de tratamiento, de 2 a 3 veces por semana en la segunda fase. Algunos expertos habían previsto que dicho cambio produciría pérdida de trabajo en los pacientes, sin aparente beneficio. El porcentaje de afectados de tuberculosis que ha perdido el trabajo en la semana anterior a la encuesta ha subido entre el 2010 y 2016 de 10% a 23%. Ello probablemente relacionado con el incremento de las veces que tiene que acudir al establecimiento de salud a recibir una dosis más ahora, de 2 a 3 veces por semana, como consecuencia de haber ocurrido un cambio controversial en el esquema de tratamiento. El principal motivo por el que se es irregular al tratamiento es porque no puede dejar de trabajar o estudiar. El incremento de una dosis más en segunda fase probablemente tiene que ver con estos resultados, entre otros factores, por supuesto. Este gráfico de Murray sobre tuberculosis y pobreza en la India muestra que las tasas más elevadas de tuberculosis ocurren en los más pobres de las ciudades. La tabla del estudio de tuberculosis y pobreza en la India muestra los factores de riesgo biológicos en los pobres: diabetes mellitus, VIH, alcoholismo, hacinamiento, contaminación del aire de casa, tabaquismo. En este gráfico que realizamos años anteriores, correlacionamos el porcentaje de población viviendo en zonas urbanas en cada región del país y las tasas de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo, observándose una elevada correlación, una R de 0.68, reafirmando que la tuberculosis ocurre principalmente en las ciudades. Complementando el gráfico anterior, este gráfico basado en información del INEI muestra que en Lima y la costa urbana, ambas concentrando las industrias principales y en las que reside el 70% de la población, tiene principalmente pobres antes que pobres extremos. Estos últimos se encuentran sobre todo en las zonas rurales,
las que fueron priorizadas por la reforma de la salud en desmedro de los pobres de las ciudades, lo que afectó el control de tuberculosis. Este gráfico muestra que las tasas más elevadas de prevalencia e incidencia de tuberculosis se dan en Lima y en la costa. Un 8% de los pacientes en China, hasta un 76% de los pacientes que se atienden en hospitales de la India, afrontan la enfermedad endeudándose con préstamos. Un 5 a 49% de los pacientes en otros países de África y Asia se ven en la necesidad de vender parte de sus propiedades. Recordamos que en nuestro país, cuando en los primeros años de la lucha contra la tuberculosis multiresistente en los años 1990, algunos padres hasta vendieron la propiedad de sus casas o de sus negocios para adquirir medicamentos y para exámenes, algunos terminando en quiebra económica. La tuberculosis literalmente es un transmisor y perpetuador intergeneracional de pobreza. Una investigación antropológica realizada en Chiapas, México, acerca de la interpretación popular sobre las causas de la tuberculosis, mencionaban, entre otras, al frío, la alimentación insuficiente, al castigo divino, la brujería y la falta de cumplimiento de las normas. Difícilmente perciben que son causas macroestructurales las principales razones que explican la persistencia de la endemia de tuberculosis. La tuberculosis ataca sobre todo a los pobres de las grandes ciudades. Los pobres extremos están en el campo, los pobres no extremos son la mayoría y están concentrados en las ciudades. El modelo explicativo de, entre comillas, estilos de vida como causantes de la tuberculosis no aplica en el caso de esta enfermedad. En conclusión, los principales determinantes socioeconómicos de la tuberculosis son la vivienda, la educación, el nivel de ingresos de las personas, el acceso al trabajo y el acceso a los servicios de salud. Los programas de control de tuberculosis actúan sobre los factores que manejan la epidemia y su eficiencia disminuye las muertes, los fracasos, los abandonos de tratamiento, las recaídas y las tasas, pero estas pueden ser revertidas por políticas de Estado erróneas. Los determinantes actúan sobre la endemia y su impacto puede ser permanente, salvo la presencia de catástrofes económicas o políticas. No puede terminar el problema de la tuberculosis si no se enfrenta el problema de la vivienda y la exclusión urbana. Las ciudades requieren enfrentar el problema de las zonas hiperendémicas de tuberculosis, enfrentando el hacinamiento, entre otros factores. Fin de la clase.